Me llamo Natalie Mercer, tengo 30 años y vivo en Charlotte, Carolina del Norte. Si me vieras de lejos, pensarías que tengo la vida resuelta, una carrera que me costó sangre, sudor y lágrimas, unos ahorros que fui juntando peso sobre peso, y un hombre al que quería lo suficiente como para casarme con él. Pero nada de eso me lo regalaron, y casi nada me lo dieron mis papás. Durante gran parte de mi vida creí que ser buena hija significaba estar ahí pase lo que pase. Pagaba cuentas cuando a mis padres les faltaba dinero. Cubría reparaciones cuando algo se descomponía. Ayudaba con el súper, el seguro y esos gastos que eran temporales pero nunca se acababan. Nunca llevé la cuenta de cuánto daba, porque, pues, eran mis papás. Pensé que así funcionaba una familia. Lo que no vi venir fue que la ayuda, con el tiempo, se puede convertir en obligación. Para cuando me comprometí con Grant Sullivan, mis papás ya no veían mi apoyo como algo que yo elegía dar. Lo veían como algo que les pertenecía por derecho. Y esa fue la parte que más me dolió. No celebraron que por fin había encontrado a alguien que me hacía feliz. No preguntaron primero por la boda. Preguntaron qué iba a pasar con el dinero que les daba cada mes. Ahí fue cuando empecé a preguntarme si tenían miedo de perder a su única hija, o simplemente miedo de perder acceso a mi quincena. Así que antes de contarte lo que pasó el día de mi boda, quiero preguntarte algo. Si tú hubieras pasado años manteniendo a unos padres que nunca te apoyaron de verdad, ¿seguirías pagando sus cuentas después de casarte? ¿O por fin elegirías tu propia vida? Aprendí desde muy chica que si quería algo, tenía que buscármelo yo sola. Fui hija única, pero eso nunca significó que fuera el centro de atención en mi casa. Mi mamá, Colleen, y mi papá, Douglas, tenían sus propias rutinas, sus propios amigos y sus propias prioridades. No es que estuvieran completamente ausentes, siempre había comida en el refri, ropa para ir a la escuela, la luz nunca se cortaba. Pero cuando se trataba de mi futuro, ahí sí estaba sola. Cuando empecé a pensar en serio en ir a la universidad, mi papá me dijo, ¿eres lista? Tú le vas a encontrar la vuelta. Mi mamá opinaba lo mismo. A los 17 años, me quedaba sentada en la mesa de la cocina llenando solicitudes de becas mientras ellos veían la tele en la sala. Todavía me acuerdo de una solicitud que preguntaba cómo pensaba pagar el resto de mis estudios. La verdad, ni yo sabía. Así que me puse a averiguarlo. Apliqué a todas las becas para las que califiqué, trabajé entre semana y los fines de semana, y usé ayuda financiera para cubrir lo que faltaba. En la universidad trabajaba medio tiempo mientras llevaba la carga completa de materias. Hubo semanas en las que contaba cada peso antes de ir al súper, porque sabía muy bien que si me quedaba corta, no había nadie esperando para rescatarme. De vez en cuando mi mamá me llamaba para preguntarme cómo iban las clases. Mi papá me decía que estaba orgulloso cuando sacaba buenas calificaciones, pero ninguno de los dos me preguntó jamás si necesitaba ayuda para pagar los libros o si estaba trabajando demasiadas horas. En ese entonces no les guardaba rencor. Es más, hasta me convencí de que me estaban enseñando a ser independiente. Para cuando me gradué, esa independencia ya era parte de mí. Dejé de esperar que alguien más me resolviera la vida. No les pedí dinero a mis papás. Ni siquiera regresé a vivir con ellos mientras buscaba trabajo. Encontré un departamento chiquito en Charlotte y desde ahí empecé a construir mi vida. Años después, esa parte de mi historia se volvería casi imposible de entender, porque esos mismos padres que me enseñaron a decir tú le vas a encontrar la vuelta, terminaron actuando como si yo también tuviera que encontrarle la vuelta a sus problemas. Nada más que esta vez ya no le llamaban independencia. Le llamaban familia. Después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en operaciones financieras con una empresa en Charlotte. Mi sueldo inicial era de $48,000 al año. No era una cantidad que te cambiara la vida de la noche a la mañana, pero cuando vi mi primer depósito, me acuerdo que me senté en la orilla de la cama y sonreí. Por primera vez, todo por lo que había trabajado se sentía real. Renté un departamento de una recámara a 15 minutos de la oficina y compré casi todos mis muebles de segunda mano. Seguía manejando el mismo Honda que tenía desde la universidad. Cada quincena, transfería dinero a mis ahorros antes de darme permiso de gastar en cualquier otra cosa. En 2 años me habían ascendido 2 veces.
A los 26 ya ganaba lo suficiente como para tener un fondo de emergencia de verdad, aportar en serio a mi retiro, y dejar de angustiarme cada vez que el carro hacía un ruido raro. Fue justo en esa época cuando mis papás empezaron a hablarme más seguido. Al principio eran peticiones pequeñas. Mi mamá me llamó una tarde porque el recibo de la luz les había salido más caro de lo normal. ¿Nos ayudas con $186, nada más por esta vez? Se los transferí esa misma noche. Unos meses después, mi papá necesitó ayuda con una reparación del carro que costó $640. Luego mi mamá me preguntó si podía pagar el seguro de la casa porque traían un mes apretado. Y yo ayudaba siempre. No le veía nada de malo. A mí me estaba yendo bien, eran mis papás, y todavía recordaba todos esos años en los que hubiera dado lo que fuera por sentirme necesitada por ellos. Después las peticiones se volvieron más seguidas. Que si el súper, que si un servicio, que si una reparación que no tenían contemplada. Con el tiempo dejé de esperar a que me pidieran y empecé a mandarles dinero antes de que el problema siquiera apareciera. Y lo curioso es que ayudarlos me hacía sentir más cerca de ellos. Mi mamá me llamaba más. Mi papá me invitaba a la casa más seguido. De repente les interesaba saber de mis ascensos, de cómo me iba en el trabajo. Confundí esa atención con un cambio de verdad en nuestra relación. Pensé que tal vez, ya de adulta, por fin estaba teniendo la cercanía familiar que tanto quise cuando era niña. Así que seguí ayudando. Seguí ahorrando. Seguí trabajando. Y cada vez que me subían el sueldo, en silencio también les subía a ellos lo que les daba. No me daba cuenta de que estaba creando un sistema que, con el tiempo, ellos iban a sentir como suyo. A los 28 años, ayudar a mis papás ya no era algo ocasional. Se había convertido en una línea fija de mi presupuesto mensual. Les mandaba casi $1,200 al mes. Eso cubría parte de su renta, servicios, súper, seguro, y cualquier gasto de última hora que a mi mamá se le ocurriera mencionar. Si el aire acondicionado necesitaba mantenimiento, yo lo pagaba. Si mi papá necesitaba llantas nuevas, yo las cubría. Si el predial los agarraba en curva, yo transfería la diferencia. Al principio todavía me lo agradecían. Después el gracias se fue haciendo cada vez más escaso. Y al final, desapareció por completo. Un sábado, mi mamá me llamó mientras yo andaba en el súper. El pago del internet vence el lunes, me dijo. Esperé a que terminara la oración. No dijo nada más. ¿Y de cuánto es?, le pregunté. $89. Lo pagué desde el celular antes de llegar al siguiente pasillo. Así de normal se había vuelto todo esto. Con mi papá era distinto, pero igual de complicado. Cada vez que le sugería que necesitaban organizar mejor su dinero, me recordaba que yo era su única hija. ¿A quién más tenemos, Natalie? Esa frase siempre me desarmaba. Y yo sabía que no eran unos inútiles. Mi papá seguía teniendo ingresos, y mi mamá siempre había sabido administrar dinero cuando se lo proponía. Pero en lugar de ajustar sus gastos cuando las cosas se ponían caras, simplemente me empezaron a tratar como el ingreso extra que tapaba cualquier hueco. Cambiaron la tele por una más nueva mientras yo les pagaba el seguro. Mi mamá empezó a pedir comida a domicilio varias noches por semana mientras yo cubría el súper. Mi papá se metió a un club de golf más caro y aún así me hablaba en cuanto llegaba el recibo del predial. Yo veía todo eso. Lo que no quería era aceptar lo que significaba. Una parte de mí seguía siendo esa niña de 17 años, sentada sola en la mesa de la cocina, llenando solicitudes de becas. Había pasado años queriendo que mis papás se interesaran de verdad en mi vida. Y ahora me hablaban todo el tiempo. Me invitaban a cenar. Mi mamá le presumía a los familiares lo exitosa que era yo. Mi papá se ufanaba de mi carrera con quien se dejara. Quería creer que por fin estaban orgullosos de mí, así que seguí pagando. Ahora que lo pienso, creo que estaba tratando de construir una relación a base de generosidad, porque no sabía de qué otra forma construirla con ellos. Y funcionaba, mientras yo nunca dijera que no. Eso todavía no lo entendía. Pensaba que ayudaba a mis papás porque los quería. Pero poco a poco ellos empezaron a creer que mi éxito también les pertenecía a ellos.
Y la diferencia entre una cosa y otra solo la descubrí cuando alguien más entró a mi vida y me dio una razón para imaginar un futuro donde mi sueldo no girara alrededor de mantener cómodos a mis papás. Conocí a Grant Sullivan un jueves por la noche, en un restaurante pequeño cerca del Uptown de Charlotte. Una compañera del trabajo nos había invitado a salir a algunos después de la oficina, y resultó que Grant conocía a su esposo. Casi ni voy. Había trabajado hasta tarde 3 noches esa semana, y lo único que quería era pedir comida a domicilio y tirarme en el sillón. Pero Grant se sentó frente a mí. No era del tipo que se la pasa presumiendo ni tratando de impresionar a todo el mundo. Era chistoso sin necesidad de que todos voltearan a verlo, y cuando yo hablaba, de verdad me escuchaba. Antes de irnos, nos dimos los números. Una cena se convirtió en 3. 3 se convirtieron en fines de semana juntos. En cuestión de meses, Grant ya era la primera persona a la que le marcaba cuando algo bueno me pasaba. También era de los que se fijaban en cosas que yo ya ni notaba. Una vez, a media cena, mi mamá me llamó 2 veces porque necesitaba que le transfiriera $300 para arreglar una fuga de agua. Me disculpé y abrí la app del banco. Grant nada más me miró. ¿Todo bien? Sí, mis papás necesitan una ayuda. Él asintió. No los criticó ni me dijo qué hacer. Después, cuando ese tipo de llamadas siguieron interrumpiendo nuestros planes, me hizo una sola pregunta: ¿dependen de ti cada mes? Yo me puse a la defensiva de inmediato. Son mis papás. Ya sé, fue todo lo que dijo. Lo que en realidad me hizo despertar no fue que Grant cuestionara a mi familia, sino conocer a la suya. Un domingo, Elaine y Patrick Sullivan me invitaron a cenar. Llegué con un ramo de flores porque estaba nerviosa. Elaine me abrazó en la puerta como si llevara toda la tarde esperando conocerme. Patrick se la pasó la cena preguntándome por mi trabajo, no por mi sueldo. Al terminar, Hallie, la hermana menor de Grant, me jaló a la cocina y me dijo en secreto: el próximo mes vienes a la noche de juegos familiar. No me lo estaba preguntando. Me reí más esa noche que en semanas. Nadie me pidió nada. Nadie insinuó nada de dinero. Cuando me ofrecí a ayudar a Elaine a recoger la mesa, ella mejor me puso un tupper de sobras en las manos. Vete a descansar a tu casa, me dijo, bastante trabajaste toda la semana. Esa frase tan sencilla se me quedó grabada. Había pasado años creyendo que amar era demostrar qué tan útil podía ser. Con la familia de Grant no tuve que demostrar nada. Por primera vez sentí lo que era que te recibieran en una familia sin que de paso te entregaran una responsabilidad. Y una vez que sentí esa diferencia, ya no pude dejar de ver lo que llevaba tiempo pasando en la mía. Grant me propuso matrimonio 18 meses después de que nos conocimos. No hubo gente alrededor ni fotógrafo escondido. Íbamos caminando por Freedom Park después de cenar cuando se detuvo cerca del lago, me tomó de la mano y me dijo que quería construir una vida conmigo. Cuando me pidió que me casara con él, me solté llorando antes de poder decir que sí. Esa noche, Elaine gritó de la emoción cuando le hablamos. Patrick abrió una botella de champán de inmediato. Hallie exigió fotos del anillo desde todos los ángulos posibles. Esperé hasta la tarde siguiente para contarles a mis papás en persona. Pensé que mi mamá me iba a abrazar. En cambio, se quedó mirando el anillo y preguntó: ¿y para cuándo están pensando hacerlo? Estamos pensando en octubre. Mi papá levantó la vista. ¿Este octubre? Sí. Se hizo un silencio incómodo. Y fue ahí cuando mi mamá me hizo la pregunta que todavía recuerdo, palabra por palabra. O sea, ¿qué va a pasar con el dinero que nos das cada mes? La verdad hasta me reí, porque pensé que estaba bromeando. No era broma. Vamos a resolverlo todo con calma, le dije. Nada va a pasar de la noche a la mañana. Mi papá se recargó en la silla. No tienes por qué apresurarte a casarte, Natalie. Tengo 30 años, papá. Ese no es el punto. Las siguientes semanas, cualquier plática terminaba convertida en pleito por mi boda. Mi mamá me sugirió un compromiso de 2 años. Mi papá dijo que Grant y yo deberíamos mantener casas separadas. Mi mamá hasta me dijo que el matrimonio podía complicar las finanzas.
Al principio me convencí de que les costaba trabajo porque yo era su única hija. Pero un domingo fui a su casa y los escuché hablando en la cocina antes de que se dieran cuenta de que había llegado. Mi mamá se oía preocupada. Si empieza a hacer su vida con él, ya no vamos a ser su prioridad. Mi papá le contestó, ella nos va a seguir ayudando. Eso no lo sabes. Me quedé parada en el pasillo, sin moverme. Ninguno de los dos mencionó que me fuera a extrañar. Ninguno habló de las fiestas, de la distancia, de pasar menos tiempo con su hija. Estaban hablando de dinero. Esa misma noche le pregunté a mi mamá directamente, si dejo de darles $1,200 cada mes después de casarme, ¿qué van a hacer? Su cara cambió al instante. ¿Por qué ibas a dejar de darlo? Esa respuesta me dijo más que cualquier otra cosa. No tenían miedo de que Grant me estuviera alejando de ellos. Tenían miedo de que mi boda los obligara a vivir con lo que en realidad ganaban. Durante años había creído que esa tensión cada vez mayor significaba que por fin nos habíamos acercado como familia. Parada ahí, empecé a preguntarme si había confundido sentirme querida con sentirme útil económicamente. Y una vez que ese pensamiento se metió en mi cabeza, ya no se me pudo quitar. Una semana después, les pedí a mis papás que se sentaran conmigo en la mesa de la cocina. Ya había sacado bien mis números. No pensaba dejarlos tirados de un día para otro, quería darles tiempo para acomodarse, pero sin seguir con ese arreglo para siempre. Los voy a seguir ayudando los próximos 3 meses, les dije. Después de eso, se acaban los $1,200 al mes. Mi mamá se me quedó viendo. ¿Se acaban? Me voy a casar. Grant y yo vamos a construir nuestro propio hogar. Mi papá se cruzó de brazos. ¿Y esto te lo dijo él? No. Grant ni siquiera sabe que estoy teniendo esta conversación hoy. Mi mamá negó con la cabeza. Has cambiado desde que lo conociste. Eso me dolió, pero me mantuve tranquila. Les ofrecí ayudarlos a armar un presupuesto. Les mostré qué gastos podían recortar y qué suscripciones casi ni usaban. Mi papá podía cambiarse a un club de golf más barato. Mi mamá podía dejar de pedir comida tan seguido. Tenían ingreso suficiente para salir adelante si ajustaban ese estilo de vida que habían construido alrededor de lo que yo les daba. Mi papá empujó mis notas lejos de él. Te criamos 18 años. Lo miré. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Crees que criar a una hija sale gratis? Por un segundo de plano no supe qué contestar. Luego mi mamá agregó, nosotros nos sacrificamos por ti. Y ahora actúas como si ayudarnos fuera una carga. Algo dentro de mí por fin se acomodó. Había pasado años sintiéndome culpable cada vez que necesitaban algo. Pero sentada ahí, escuchando cómo presentaban mi infancia como si fuera una factura sin pagar, entendí que nunca iba a existir una cantidad que los dejara satisfechos. Así que cerré mi libreta. No estoy pidiendo permiso, les dije. Les estoy avisando. La cara de mi mamá se endureció. Mi papá preguntó, ¿y si no nos alcanza? Sí les alcanza. Lo que pasa es que no quieren cambiar nada. Ninguno de los dos contestó. Me paré y tomé mi bolsa. Antes de irme, volteé una vez más. Ayudarlos fue mi decisión. Eso nunca les dio derecho sobre mi sueldo. Mi papá ni siquiera me volteó a ver. Mi mamá sí, y por su expresión supe que no estaba pensando en perder a su hija. Estaba pensando en perder $1,200 al mes. Había un detalle económico que mis papás casi nunca mencionaban cuando hablaban de todo lo que supuestamente habían hecho por mí, su casa. 3 años antes, mi papá se había atrasado en varios pagos después de una mala racha financiera. Para cuando por fin me lo contó, la cosa ya estaba seria. Mi mamá lloraba cuando me habló, podemos perder la casa. Yo intervine, pero no nada más les di el dinero así como así. Para entonces ya trabajaba en finanzas, y sabía perfectamente que no se mete una cantidad grande de dinero a una propiedad sin dejarlo por escrito. Puse $46,000 para ayudar a resolver lo que debían y estabilizar la situación. Antes de transferir nada, un abogado nos ayudó a dejar el acuerdo bien documentado. Ese acuerdo me daba un porcentaje registrado de la propiedad, ligado al dinero que yo había aportado.
A mi papá le costó horrores firmarlo. ¿De verdad crees que tus propios papás te van a hacer trampa? Le dije que no. Que simplemente creía que $46,000 merecían quedar documentados. Después de eso, nunca volví a mencionar el acuerdo. Mis papás siguieron viviendo ahí exactamente igual que antes. La decoraban, recibían a sus amigos, y la llamaban su casa. Yo nunca los corregí. No estaba tratando de quitarle su hogar. Había intervenido porque no quería que mis papás enfrentaran un desastre financiero. Lo que parecían olvidar era que su estabilidad existía, en parte, gracias a que yo había sacrificado algo de la mía. El apoyo mensual era lo único que ellos notaban. No pensaban en los $46,000. No pensaban en los documentos legales, y mucho menos se imaginaban que algún día yo iba a dejar de protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. En ese momento, la verdad, ni yo tampoco me lo imaginaba. Todavía tenía la esperanza de que pudiéramos llegar a mi boda sin terminar de destruir lo que quedaba de nuestra relación. No tenía idea de que mis papás estaban preparando una última exigencia. Mi boda fue un sábado cálido de octubre. Grant y yo habíamos elegido un salón restaurado a las afueras de Charlotte, con ventanales altos, ladrillo a la vista y un patio decorado con lucecitas. Para media tarde, ya estaba ahí casi todo mundo a quien queríamos. A Elaine se le salieron las lágrimas la primera vez que me vio con el vestido puesto. Patrick me abrazó con cuidado y me dijo, «Bienvenida a la familia, Natalie». Hallie se pasó casi toda la mañana haciéndome reír cada vez que me empezaban a ganar los nervios. Por unas horas me permití creer que todo iba a salir bien. Mis papás llegaron a tiempo. Se portaron amables con la familia de Grant. Mi mamá hasta me dijo que me veía hermosa. Pensé que tal vez esos meses de pleitos por fin habían quedado atrás. Como 20 minutos antes de la ceremonia, mi mamá apareció junto al cuarto donde me estaba arreglando. Tu papá y yo necesitamos 5 minutos. ¿Puede esperar? No. Algo en su voz me hizo seguirla. Mi papá estaba parado cerca de una puerta, al final de un pasillo más tranquilo. Los invitados se estaban reuniendo en el salón principal, y a través de las paredes se alcanzaba a escuchar la música. Mi mamá cerró la puerta detrás de nosotras. Mi papá fue directo al grano. Necesitamos arreglar la situación del dinero antes de que te cases con él. Me le quedé viendo. Hoy. Mi mamá se acercó más. Hemos estado pensando en qué va a pasar después. Necesitamos tener acceso a tus cuentas principales. Por un segundo pensé que había entendido mal. ¿Acceso? A tus ahorros y tu cuenta de cheques, dijo ella. Deberíamos quedar como autorizados. Solté una risa, una sola. No puede ser que hablen en serio. A mi papá se le tensó la quijada. Esto no es ninguna broma. Mi mamá empezó a hablar rápido, explicando que en cuanto me casara, Grant podría influir en cómo gastaba mi dinero. Según ella, si les daba acceso, se aseguraban de que yo no fuera a olvidar mis responsabilidades así, de la nada. Grant nunca me ha pedido controlar mi dinero. Eso piensas ahora, dijo mi mamá. Los miré a los dos, uno por uno. Y ahí entendí. Esto no se trataba de protegerme de Grant. Se trataba de que ellos querían protegerse de mí. Querían asegurarse de que el matrimonio no les cortara el acceso al dinero al que ya se habían acostumbrado. No. Mi papá frunció el ceño. ¿Qué? Dije que no. Mi mamá me agarró la mano. Natalie, no tomes una decisión de la que te vayas a arrepentir. Solté mi mano. Lo único de lo que me arrepiento es de haber dejado que esto siguiera tanto tiempo. Mi papá se acercó más. De verdad, después de todo lo que hicimos por ti, ¿vas a quedarte aquí parada y elegir a un hombre que conoces desde hace menos de 2 años, por encima de tus propios padres? Esto no se trata de Grant. Se volvió sobre Grant desde el momento en que empezaste a decirnos que no. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. Se alcanzaban a oír risas de los invitados, más allá del pasillo. Se suponía que mi boda empezaba en menos de 20 minutos, y mis papás me habían acorralado para negociar el acceso a mi cuenta de banco. Los miré directo a los dos.
Vinieron hoy porque pensaron que mi boda era su última oportunidad para controlar mi dinero. La cara de mi mamá se puso dura. Estamos tratando de proteger a esta familia. No. Están tratando de proteger su estilo de vida. Mi papá me dijo que bajara la voz. No lo hice. Mis cuentas son mías y de nadie más. Los pagos mensuales se acaban exactamente en la fecha que ya les dije. Y si alguno de los dos alguna vez le pide dinero a Grant, la respuesta va a ser no. Mi papá dio otro paso hacia mí. En ese momento debí haberme alejado. En cambio, le dije la frase que ninguno de los dos estaba preparado para escuchar: mi dinero y mi futuro son míos. Y fue justo ahí cuando mi papá perdió completamente el control. Se movió hacia mí tan rápido que casi ni me dio tiempo de reaccionar. Un segundo estaba parada en la puerta diciéndole que mi decisión era definitiva, y al siguiente, me tomó del cuello y me empujó hacia atrás. Me pegué la cabeza contra el marco de madera de la puerta y grité. «Douglas», gritó mi mamá. Me acuerdo que me quedé viendo a mi papá sin poder creerlo. Era el día de mi boda. Los invitados estaban a unos cuantos pasos, y él seguía furioso por una sola cosa, que por fin le había dicho que no. Entonces escuché a Grant. «Natalie». Él estaba platicando con Patrick cerca de ahí y me oyó gritar. Llegó en cuestión de segundos, quitó a mi papá de encima de mí y se puso entre los dos. «Aléjate de ella». Mi papá intentó discutir, pero Grant ni le hizo caso. Se mantuvo pendiente de mí mientras sacaba el celular. «Voy a hablar al 911». Eso lo cambió todo. Mi mamá agarró a mi papá del brazo. «Nos tenemos que ir». No podía creer lo que estaba escuchando. «Mamá». Me miró apenas un segundo, y se fue con él. Varios invitados ya se habían asomado al pasillo. Elaine corrió a abrazarme mientras Hallie se quedaba junto a Grant. Estaba temblando, pero no tuve una lesión grave. Mientras Grant hablaba con la operadora del 911, me quedé viendo la puerta por donde habían desaparecido mis papás. Durante años, cada vez que ellos se metían en un problema de dinero, yo había intervenido para protegerlos de las consecuencias. Parada ahí, con mi vestido de novia puesto, me hice una sola promesa: esta vez no lo iba a hacer. Los primeros policías llegaron mientras yo seguía sentada en un cuartito junto al pasillo. Grant se quedó conmigo hasta que tuvieron que hablar con cada quien por separado. Elaine estaba del otro lado, agarrándome la mano. Patrick ya estaba ayudando al personal del salón a identificar a los invitados que habían visto lo que pasó. Había más testigos de los que seguramente mis papás se imaginaban. Grant había visto los últimos momentos. Varios invitados llegaron al pasillo justo después, y el salón tenía cámaras de seguridad cubriendo el corredor y las entradas. Cuando un oficial me preguntó si quería levantar una denuncia formal, dudé. No porque pensara que mi papá merecía que lo protegiera, sino porque proteger a mis papás ya se me había vuelto un reflejo. Ya podía escuchar la voz de mi mamá en mi cabeza: «Es tu papá. No destruyas a la familia. Piensa en lo que esto nos puede hacer». Entonces volteé a ver mi vestido de novia. Habían venido a mi boda a exigirme acceso a mis cuentas de banco. Y cuando dije que no, mi papá cruzó una línea que ya no podía fingir que no se había cruzado. «Sí», dije. «Quiero levantar la denuncia». Mis papás ya se habían ido del salón, pero irse no borraba lo que había pasado. Los oficiales documentaron todo y recolectaron la información disponible. En los días siguientes, los investigadores hablaron con los testigos y revisaron la evidencia del lugar. Con el tiempo, mi papá tuvo que responder por lo que había hecho, a través del proceso legal correspondiente. Mi mamá me marcaba una y otra vez. No le contestaba. Después empezaron los mensajes. «Natalie, por favor arregla esto. Sabes que tu papá no quería que esto pasara. Háblame antes de que esto vaya más lejos». Ese último mensaje me dejó claro que seguía sin entender nada. Yo no le estaba haciendo nada a mi papá. Por primera vez en mi vida simplemente me estaba negando a rescatarlo de las consecuencias de sus propias decisiones, y todavía no había terminado de poner las cosas en su lugar. El lunes después de la boda, abrí mi laptop y revisé cada pago relacionado con mis papás: el internet, su parte del seguro,
la transferencia automática que les mandaba cada mes. Uno por uno, los cancelé. No toqué ni un peso que fuera de ellos. No vacié cuentas ni hice nada imprudente para castigarlos. Simplemente dejé de usar mi sueldo para mantener un estilo de vida que ya no estaba dispuesta a seguir pagando. Después le hablé al abogado que había manejado el acuerdo de la casa. Le expliqué todo, incluyendo los $46,000 que había puesto en la propiedad y los documentos que habíamos firmado. Revisó todo y me explicó exactamente cuáles eran mis opciones legales. Así que seguí el proceso como se debía. Nada de cambiarles las chapas de sorpresa. Nada de sacarlos a medianoche entre gritos. Todo se hizo por la vía correcta. Mi mamá me empezó a marcar desde números diferentes en cuanto se dio cuenta de que los pagos se habían detenido. En uno de los mensajes de voz decía, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con todo esto? Lo escuché 2 veces. Años atrás, esa pregunta me habría mandado corriendo directo a la app del banco. Esta vez, borré el mensaje. Mi papá tenía sus propias consecuencias legales que enfrentar, y yo me negué a meterme. Di lo que se me pidió para el proceso y dejé que todo siguiera su curso, sin tratar de suavizarle nada. Mi mamá, al final, entendió que también me había perdido a mí. Corté todo contacto por completo. Lo más difícil no fue cortar el dinero. Fue aceptar que, en cuanto el dinero desapareció, casi no quedaba nada más entre nosotros. Habían intentado apoderarse de mis finanzas porque les aterraba perder la vida que mi sueldo les ayudaba a sostener. Al final, ese intento de controlarme les costó exactamente eso, y también les costó a su hija. Grant nunca me pidió que termináramos la ceremonia ese día. Nada más me tomó de la mano y me dijo, nos casamos cuando tú estés lista. Elaine, Patrick y Hallie se quedaron conmigo. Nadie me pidió explicar por qué estaba mal. Nadie me dijo que tenía que perdonar a mis papás nomás porque eran familia. Simplemente se quedaron. 3 meses después, Grant y yo lo intentamos otra vez. Elegimos un lugar más pequeño en Charlotte e invitamos solo a quienes de verdad nos habían apoyado. Elaine me ayudó a arreglarme. Hallie se quedó junto a mí, sacándome risas cada vez que los nervios volvían a ganarme. Patrick me abrazó antes de la ceremonia y me dijo bajito, ya eres familia. Hoy nada más lo hace oficial. Esta vez, cuando caminé hacia Grant, no volteé buscando a mi mamá y a mi papá entre la gente. Ya no estaba esperando su aprobación. Mi papá terminó enfrentando las consecuencias legales de lo que hizo. Mi mamá se quedó fuera de mi vida, justo donde yo necesitaba que estuviera. El asunto de la propiedad siguió su curso legal, y dejé de cargar responsabilidades que en realidad nunca me habían correspondido. Por primera vez, mi sueldo era completamente mío. Mi casa era un lugar en paz. Mi matrimonio empezó sin condiciones de por medio. Antes creía que perder a mis papás significaba perder a mi familia. Estaba equivocada. No los perdí por elegir a Grant. Al final lo solté porque entendí que una relación basada en lo que yo pudiera dar nunca fue el tipo de amor que llevaba toda la vida buscando. Y elegí a la familia que sí me eligió a mí.